Vamos a presentar la solución de nuestra situación problema. Vamos a presentar Jared, Héctor y Julio. Investigación. Bueno, por varios años los motores de combustibles fósiles han permanecido como el principal medio de transporte debido a su eficiencia, costo y su rendimiento. Sin embargo, pues la explotación de este recurso fósil, pues lo ha vuelto escaso y también es un factor muy importante en la contaminación, por lo que se han investigado fuentes alternativas, las cuales vamos a mencionar. En primer lugar están las celdas solares. Las ventajas son que no generan ruidos, no generan emisiones, están disponibles en pues, todas partes del mundo, hay ahorro de energía y casi no tienen mantenimiento. Las desventajas principales es la inversión elevada, la inversión inicial elevada, igual que son dependientes del clima y tienen una potencia limitada. Su funcionamiento. Están bajo el principio fotovoltaico, donde se juntan dos placas semiconductoras, una tipo P de carga positiva y una tipo N de carga negativa. Estas placas están separadas y generan una diferencia de potencial, pero al ser expuestas al sol, a la radiación solar, de los electrones se incitan a moverse y generan una diferencia de potencial mayor, lo cual genera un voltaje mayor. Y pues juntando varias celdas se consigue un panel solar. Bueno, siguiendo con esto, la segunda tipo de energía es la celda galvánica. Las ventajas de este tipo de energía uno, es simple, tiene bajo costo y bueno, tiene una vida útil muy prolongada. Y bueno, además que no quieren recarga y pues son bastante confiables. Y bueno, las desventajas es que pues, la producción de energía pues, es limitada. Hay una necesidad muy grande de reponer los componentes consumibles y la posibilidad de contaminación ambiental, pues por sus desechos, sí son muy grandes, ya que son tóxicos que se deshacen muy fácil. Y bueno, funcionamiento, básicamente las galvánicas son medias celdas, de un lado tiene un oxidante y otro una reducción, un lado reductor, y bueno, son unidas por un puente salino, o una membrana permeable. Y bueno, en el lado oxidante se produce una reacción de bueno, oxidación en la que el metal se oxida y se liberan electrones. Y en la media celda reductora utiliza electrones para disminuir esa sustancia oxidante. Y bueno, la reacción total crea una diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos, lo que crea pues básicamente un voltaje o una energía. El tercer tipo de energía son las celdas de combustible, donde como ventajas tenemos que es una alta eficiencia energética. En particular, en condiciones de baja potencia, las celdas de combustible son más eficientes que los motores de combustión interna convencionales. Como desventaja, tenemos que tienen un costo muy elevado, debido a que el platino es un catalizador muy costoso y los costos iniciales y de mantenimiento son relativamente altos. Su funcionamiento, pues sus principales sus principios fundamentales es que las celdas de combustible producen electricidad a través de reacciones electroquímicas que transforman la energía química de un oxidante y un combustible en energía eléctrica. Este proceso fundamental requiere que los electrones fluyan y se muevan desde el combustible hacia el oxidante a través de un circuito externo. Todo esto mientras que los iones fluyen a través de un electrolito, lo que hace que se separen nuestras dos reacciones. Y los elementos clave de su funcionamiento es que el ánodo es el electrodo negativo, donde el combustible se oxida. El combustible, que es generalmente hidrógeno, se introduce en el ánodo, donde se dividen protones y electrones. Y el cátodo es el electrodo positivo, donde ocurre la reducción del oxidante. El oxígeno del aire suele ser un electrodo positivo. Y el electrolito es un medio que solo permite el paso de iones y separa los gases en el ánodo y cátodo. Objetivos y método. Bueno, el reto consiste en lograr encender un juguete que funciona con un motor de 1 a 4 voltios con el uso de una celda galvánica. Los objetivos del proyecto
El objetivo principal de este reto es conseguir encender un motor de juguete que necesite de 1 a 4 voltios de energía. Todo esto se logrará por medio del diseño y armado de una celda galvánica, con los elementos escogidos por medio de nuestro análisis y de sus potenciales estándar de reducción con los cálculos indicados durante las clases. Bueno, ahora vamos a explicar la metodología o el paso a paso, que es, pues, en primer lugar, se tiene que investigar cómo funciona la celda galvánica. Después investigamos la tabla de los potenciales estándar de reducción de los elementos. Y después, de acuerdo al voltaje que solicita nuestro juguete o el motor, sustituimos diferentes elementos en la ecuación o en la fórmula para encontrar dos elementos que cumplan con el voltaje que necesitamos. Después que nosotros obtuvimos los elementos de cobre y magnesio, estas sustancias resultaban en un potencial igual a 2,72 voltios. Una vez ya en el laboratorio, en un vaso de 50 mililitros, colocamos de 30 a 40 mililitros de disolución de cobre y que preparamos anteriormente. Y en ese mismo envase introducimos un cilindro de cobre y una barra de magnesio, sin que se toquen entre ellas. Finalmente, conectamos con caimanes el cilindro de cobre y otro al de magnesio para conectarse directamente al motor del juguete. Nuestra celda no fue suficiente, pero con otro juguete y ayuda de una batería logramos hacer que el juguete encendiera. Tomamos notas y evidencia. Y bueno, en razón al análisis, bueno, básicamente, el, ah, en base a la reacción, bueno, de electrólisis de la celda galvánica que creamos en clase, bueno, como antes mencionaba mi compañero, sí se logró encender el sistema que utilizamos, pero como antes mencionado, sí fue con ayuda de la celda y aparte una pila externa, una batería AA. Bueno, el análisis básicamente es que si hubiéramos utilizado un sistema que hubiera requerido menos energía, o sea, como en este caso una celda produce 2,72 voltios, un sistema que requeriría esa demanda de electrones o energía hubiera sido ideal para no tener que usar apoyos de alguna otra fuente de energía. Bueno, a continuación se mostrará el video donde se puede ver la pila y el funcionamiento del juguete. Como conclusión, bueno, de los resultados de este reto y el experimento, concluimos lo siguiente. Las celdas galvánicas con las sustancias y a escalas correctas podrían resultar en una fuente viable de energía. Número dos, el uso de este tipo de fuente de energía es mucho menos contaminante que las de combustible fósil. Y por último, a pesar de estas ventajas, pueden existir algunos desafíos técnicos y de inversión, pero a largo plazo es una opción viable. Muchas gracias.